Le echamos la culpa al resto de cosas, pero es lo que decimos antes. Si vamos juntando todo eso que está relacionado con la hipertensión, 10 millones de muertes anuales. Muy buenas, Javi, ¿cómo estás? Buenos días, caballero. Muy buenas, chicos y chicas. Estamos aquí en un nuevo capítulo y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Javi? Hoy vamos a hablar de la hipertensión, Uf. el asesino silencioso. Uf, vaya título, eso... Empezamos potentes. Esto ya. parece clickbait ya. Sí, sí, sí. Vale, ¿y qué vamos a hablar hoy en el episodio? Pues un poquito vamos a explicar, ¿no?, por qué es importante la hipertensión o por qué es una causa, bueno, ya eso lo decimos más adelante, por qué se produce, con qué enfermedades se relacionan y cómo tratarla. Vale, porque mucha gente tiene hipertensión y muchísimas enfermedades están relacionadas con ellas y a lo mejor Sí. la gente no lo sabe, ¿no? Justo. Así que vamos a ello. Entonces, te voy a dejar a los mandos, empieza tú. Entonces, bueno, la hipertensión. ¿Tú sabías que la hipertensión es una de las principales causas de muerte en el mundo? ¿Te digo la verdad o no? Un poco me lo sabía porque si no estaría feo, pero... Si no, le teníamos que suspender la residencia. Era una pregunta trampa, de Resi Mayor. Pero es verdad que seguramente las cifras reales no las tenga asimiladas que estén en relación con la hipertensión. No. ¿Cuántas muertes anuales dirías que están relacionadas? Que bueno, relacionadas es un ámbito muy ambiguo, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas muertes relacionadas con la hipertensión? Dios, pues... En el mundo, ¿eh? En el mundo. En el mundo. Uf, somos mucha gente. Somos mucha gente en el mundo. Yo qué te sé, te voy a decir una cifra. 10 millones, 15 millones. Vale, la hipertensión afecta, esto decimos de gente que está diagnosticada de hipertensión, afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Espera. ¿1.000 millones? 1.000 millones. Pero son mucha gente, ¿eh? Claro, tú piensas que somos 8.000 millones de personas en el mundo, pues una octava parte tiene hipertensión. ¡Wow! Ya, eso ya para empezar para definir un poquito la magnitud de lo que estamos hablando. Del problema, ¿no? Sí. Vale, perfecto. ¿Y cuál es la mortalidad asociada o relacionada con la hipertensión? Pues en las últimas guías o estudios dicen unos 10 millones. Vale. ¡Oye! 10 millones de personas anuales. Así que tú estabas ahí por el... Oye, vaya ojo tengo. Sí, 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 ojo Caray, clínico. 10 millones de personas, es una barbaridad, ¿eh? Sí. Jolín. Sí, sí. Y esto de hipertensión, si no me equivoco, ¿no? Sí. Se define, según las últimas guías, ¿no? Por encima de 140-90 milímetros de mercurio, ¿no? Claro, bueno, primero tenemos que definir un poquito lo que es la tensión arterial, ¿no? Cómo me gusta que lo quieras explicar, me Claro. gusta. Entonces, la tensión arterial básicamente es a la presión a la que va la sangre por las arterias del cuerpo, ¿vale? Entonces, normalmente, si alguien, bueno, todo el mundo seguramente se ha tomado la tensión y los que no, deberían. Entonces, la tensión arterial siempre te da dos números, ¿no? Entonces, te da un número que le decimos la alta y otro número que es la baja, ¿no? La alta pues suele rondar unos 120, ¿no? Más o menos, o 12, pero bueno, lo ideal siempre es hablar de 120, 130, ¿no? 3 cifras. Y la baja pues debería ser sobre 80, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Cuando el corazón bombea la sangre, ¿no? La sangre sale por el vaso principal del corazón, que es la aorta, a una presión. Y esa presión, que es la del impulso, es la sistólica, que es la alta. Y después la tensión baja y es la que se mantiene como de forma más constante, que sería la baja, esa es la diastólica. Entonces, cuando miramos esas dos cifras, miramos la alta, que es la del bombeo, y la baja, que es la de mantenimiento. Entonces, la alta eso es sistólica, baja diastólica. O sea, esto es como una cañería de casa y la presión a la que está sometida, ¿no? Sí. O sea, y a mí me gusta entenderlo como la resistencia, ¿no? Sí. Es decir, el corazón tiene que bombear la sangre a las arterias y tiene que vencer una resistencia. Claro, realmente nosotros siempre lo vemos como una resistencia, ¿no? Pero también es lo que es una presión, ¿no? Porque tú al final, sí, el corazón tiene que luchar contra esa resistencia, pero realmente tú necesitas la presión para mantener, no podemos verlo como algo malo, Claro. tampoco. Así que para muchas cosas nuestras sí que decimos que pues, si tienes hipertensión es que el corazón tiene que luchar contra mucha resistencia, pero en normal siempre nos interesa que haya una tensión mantenida, ¿no? Porque si estamos con tensiones bajas, pues no llega la sangre donde tiene que llegar. Claro, o sea, la idea es entonces, para que lo entienda todo el mundo, si nuestra cañería tiene una presión alta, eso es malo, eso lo entiende todo el mundo. Pues esto es lo mismo, las cañerías de nuestro cuerpo pueden tener la presión dentro de sí un poco altas y como estas cañerías, estas arterias llegan a todo el cuerpo, podemos tener lesiones en todo el cuerpo. Claro, aparte de las lesiones, a donde llega la sangre con mucha presión, también la propia cañería, al estar durante mucho tiempo soportando mucha presión, pues igual que en una
las tuberías de la casa pues se estropean, aquí también pueden estropearse. Vale. Y de hecho es uno de los mecanismos principales. Vale, entonces, habías dicho dos cifras, ¿no? 120, 80, 120 Sí. la alta, 80 la baja. ¿Cuáles son los valores normales? Claro, los valores normales, ¿no? Según las últimas guías, dicen que la sistólica, la alta, debería estar sobre 120, desde 120 hasta 130, eso debería ser los valores normales. Y la baja entre 80 y 90, ¿no? Bueno, 80 y 85 realmente. Entonces, ¿en qué se define la hipertensión arterial? Pues según las guías europeas, importante, en las europeas, que son las que usamos aquí en España principalmente, es la alta, la sistólica, por encima de 140 o la diastólica por encima de 90. Si una de las dos está por encima de esos valores, ya hablamos de hipertensión. Vale, o sea, no puedes tener, pongamos un ejemplo, 145, 85, medido de forma mantenida, o sea, hay que hacer varias mediciones, ahí ya tendrías el diagnóstico de hipertensión. Justo. Perfecto. En las guías americanas, por ejemplo, hablan de valores un poquito más bajos. O sea, son- Pues las guías americanas hablan de hipertensión por encima de 130. Vale, o sea, son ahí un poco más limitantes. estrictas. Vale, perfecto. Y en el medio, porque claro, has dicho 140 y has dicho 120, 130, en las últimas guías se creó ahí como un grupo, ¿no? Claro, en las últimas guías se creó un grupo que se llama depresión arterial elevada, Vale. ¿no? Que no es hipertensión, pero es que estás llegando, como la diabetes y la prediabetes, pues como un estadio premonitorio de que seguramente puedas ser hipertenso si sigues por el mismo camino. Entonces es un estado donde hablamos un poquito más de prevención, ¿no? Que a lo mejor no tienes que llegar a tomarte fármacos para bajar la tensión, pero sí que a lo mejor tienes que ir pensando en hacer algún cambio, de los que hablaremos más adelante, para evitar llegar a la hipertensión. Que eso sería, o como se definen en las guías, entre 130 y 139, ¿no? Y eso de sistólica, y entre 70 y 89 de diastólica. Vale, o sea, eso es como, oye, alerta, estás Sí. con la tensión ligeramente alta, empieza a cuidarte porque si no vamos a tener ya hipertensión en el futuro, ¿no? Justo. Vale, ¿y de qué depende la tensión arterial? Pues mira, dependen de muchas cosas. Los factores de riesgo normalmente, en este caso los podemos modificar, los podemos clasificar en dos, en factores de riesgo no modificables y modificables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los no modificables? Pues el principal es la edad avanzada. Según nos vamos haciendo mayores, pues las arterias del cuerpo cada vez van siendo más rígidas, tienen menos elasticidad y eso va creando pues una resistencia, porque claro, al final hay que entender las arterias del cuerpo no como unas tuberías rígidas, sino que tienen como cierta elasticidad. Entonces, de jóvenes, pues son capaces de ser muy elásticas y controlar muy bien la tensión, pero según nos vamos haciendo mayores, cada vez van siendo más rígidas y claro, esto crea, al no haber esa elasticidad, esa complianza, pues lo que hace es generar más presión en el circuito. Entonces, es normal que según vamos aumentando de edad, pues la tensión suba. Que es la hipertensión del anciano. Y eso es típico, simplemente, pues igual que el sistema eléctrico se puede ir deteriorando poco a poco, pues al final aquí pasa lo mismo, ¿no? Justo, igual. Luego, el sexo creo que también tiene algo que ver con la hipertensión. Sí, claramente en todas las series que se han hecho se ve que el sexo masculino, ¿no?, es un factor de riesgo para ser hipertenso. Vale. ¿No? Los hombres en general tenemos mayor tasa de hipertensión que las mujeres. Y otra cosa que no se puede modificar, estos son cosas que no se pueden cambiar, nacemos así, Por eso les llamamos no modificables. es la predisposición un poco genética, ¿no? Que eso también, si toda tu familia es hipertensa, probablemente haya algo que no se sabe que favorece que tengas esa hipertensión. Y precisamente ese grupo de gente tiene que cuidarse también a mayores, ¿no? Justo. Como lo veremos más adelante, para evitar. Sí. Pero vamos a hablar de lo importante. Claro, hasta aquí lo que no podemos modificar y es lo que, bueno, hay que conocer, pero no es lo que nos vamos a centrar. Vale. Entonces, dentro de las modificables, pues tenemos un compendio, ¿no?, de factores que nos pueden llevar a tener hipertensión en el futuro. Vamos a empezar por el que quizás nos interesa más a nosotros, que es la obesidad y el sobrepeso. Vale. Dime una de las causas por las que la obesidad puede llevarte a ser hipertenso. Claro, entonces, la obesidad, básicamente, a través de tres mecanismos, es lo que genera esta hipertensión. El primero de todos es el tejido graso, ¿no? Tú cuanto más obeso eres, más tejido graso tienes. Pues el tejido graso, que esto es una cosa que se ha ido descubriendo en los últimos años, que ahora está muy de moda, es que la grasa no es simplemente acumular calorías, ¿no?, para un futuro. No, también tiene un componente metabólico y pues podríamos decir, de
órgano hormonal, ¿no? Entonces, una de las hormonas que produce la grasa es la leptina. Esta leptina, dentro de sus distintas acciones, una de ellas es activar el sistema nervioso simpático, ¿no? Y el sistema nervioso simpático, a través pues, de las catecolaminas, activando el sistema reina-angiotensina, hace que la tensión arterial aumente, ¿no? Porque al final el sistema nervioso simpático es el sistema vegetativo, ¿no? Que es el que no controlamos activamente, y es el de, como dicen los americanos, fight or flight, que es o lucha o huye, y es un sistema que lo que te hace es activarte para eso, para luchar o para huir en casos de tal. Entonces, lo que hace, activando la leptina, el sistema nervioso simpático, pues hace que la tensión arterial suba. Ese es uno de los principales mecanismos. Claro, porque al fin y al cabo la idea del sistema nervioso simpático es eso. Uno, no lo controlas, y dos, es el sistema de defensa. Sí. Entonces, en el momento en el que se activa el sistema nervioso simpático, tu cuerpo se prepara para correr de una fiera, ¿no? Entonces, evidentemente, aumenta la tensión para que todo funcione mejor. Sí. Y si esto lo haces de forma crónica, tenemos un problema. Claro. Entonces, ese es mecanismo 1. Mecanismo 2, que es principalmente uno de los que es nuestra, pues seguramente nuestra principal diana terapéutica, ¿no? Es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un sistema que es muy complejo, muy bonito también de estudiar en la carrera, pero básicamente lo que hace este sistema es actúa sobre el riñón para ahorrar sodio y eliminar potasio, ¿no? Entonces, activando este sistema a través directamente por ejerciendo directamente o actuando a través de la leptina y el sistema nervioso simpático, hace que estemos acumulando mucho sodio, y el sodio siempre arrastra agua y lo que hace es aumentar la tensión arterial. Entonces, este es también un mecanismo que se activa mucho en la obesidad. Por eso acabas de ya de hablar del sodio, el agua, ¿no? Por eso una de Sí. las cosas que te dicen cuando tienes hipertensión es una dieta baja Baja en en sodio, sal. porque así también disminuyes la absorción de, Sí. de agua y disminuye al fin y al cabo lo que circula por la tubería y Sí. la tensión disminuye. Sí. Y la tercera de las cosas... Y bueno, y una de las, que no lo he dicho, uno de los mecanismos por los que se activa este sistema, a veces es, aparte por todos los sistemas hormonales, es a través de un mecanismo propiamente mecánico, de que la grasa perivisceral que hay acumulada en el abdomen comprime los riñones y hacen que aumente más la absorción de sodio. Claro, porque al fin y al cabo, si el riñón tiene mucha grasa, le cuesta que le llegue el volumen, supongo, y entonces el cuerpo se intenta defender, ¿no? Justo. Es como un mecanismo de defensa, pero precisamente que nos viene mal. Patológico en este caso. Vale, Sí. qué buena esa. Sí. Y la tercera de las cosas que a mí me encanta, porque es lo común en casi todo, ¿no? Y que de hecho en los últimos años está en boca de todos, que es la inflamación crónica, ¿no? Súper de moda. De hecho, esto de la inflamación lo hablaremos cuando hablemos del tabaco, lo hablaremos cuando hablemos de la diabetes, de todo. O sea, la inflamación es un estado que muchas veces provoca muchas enfermedades y que daña todo el cuerpo. Claro, en este caso hablamos de la inflamación patológica, ¿no? La inflamación en sí, dentro del sistema humano y de la fisiología, es normal y es beneficiosa para muchas cosas, ¿no? Siempre que tenemos una infección, una herida, lo que sea, siempre hay una inflamación que eso promueve una recuperación o una cicatrización o una mejoría de algo. El problema es cuando eso se alarga en el tiempo y produce pues toda esta cascada de cosas que vamos a hablar seguramente en muchos podcasts. Entonces, en el caso de la obesidad, pues este acúmulo de, visceral, de grasa y también, periférico, hace que los macrófagos, que son una de las células blancas, del cuerpo, de cuando veíamos lo de El cuerpo humano, las células blancas que iban por la sangre, los glóbulos blancos, que van por la sangre, los que luchan contra las infecciones, pues a veces van a la grasa, porque al final hay un acúmulo y es una grasa, que no es sana, podríamos decir, y lo que hace es pues genera muchas señales de inflamación que desencadenan pues también los dos sistemas que hemos hablado antes. Que al final es todo que la pescadilla que se muerde la cola, Claro. y una cosa estimula la Son otra. procesos independientes, pero que forman mucha sinergia entre ellas. Pues mira, esto ya solo con el tema de la obesidad. O sea, sí. ya por eso el otro capítulo hablamos del sedentarismo, de por qué era tan importante. Sí. De hecho, lo volvemos a mencionar aquí, ¿no? Porque al fin y al cabo el sedentarismo suele conllevar obesidad. Sí. Entonces ya no Y la obesidad, sedentarismo. Exacto. Entonces, si tratas la actividad física y la reducción de peso,
gran parte de los problemas ya se ven reducidos de forma... Sí. De hecho, lo que se está viendo en los últimos estudios y demás series es que la obesidad es uno de los principales factores de hipertensión. Sí. Y de hecho, habíamos dicho 500% de mortalidad en comparación sedentarios contra ejercicio. Contra ejercicio intenso, sí. Luego hay otro factor que es modificable y que de hecho en la sociedad actual está muy presente y que no se le da importancia, ¿no? Que es también el estrés crónico. Sí. Porque al fin y al cabo el estrés eleva muchísimas hormonas, entre ellas el cortisol, ¿no? Que es parecido a una hormona similar a la del sistema nervioso simpático, porque es un poco hormona de supervivencia, pero que también provoca un daño a largo plazo si está mantenida en niveles altos. Sí, justo. Tanto el estrés, tanto activando por la vía del cortisol como del sistema nervioso simpático, promueven la hipertensión, sobre todo de forma mantenida. Y es una cosa que hoy en día, si no es endémica, es porque estamos mintiendo. Sí, básicamente todo el mundo te dice, estoy estresado. Sí. Y de hecho se está empezando a describir el síndrome de estrés crónico, que es gente que está apática, como que está sin energía, sin emociones, seguramente sea porque todo a nivel hormonal está alterado, ¿no? Sí, seguramente, vamos. Dime algún otro factor modificable, pero yo creo que ya está quedando bastante claro de que los factores modificables son del día a día. Sí. Bueno, uno de los más importantes también es la dieta, ¿no? Esto por lo que hablamos antes, una dieta alta en sodio, alta en sal, ¿no? Conlleva que el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues funcione más. También, si este sistema funciona mal, pues lo que hace es eliminar mucho potasio, absorber mucho sodio, y también ese es uno de los problemas de la dieta. Si tienes una dieta baja en potasio, también promueves la hipertensión. También el magnesio, proteínas vegetales, la fibra, vamos. Una dieta no sana. Vale, o sea, la dieta que además se está haciendo mucho hoy en día, esa es la que no. La dieta de nuestros abuelos, esa era la adecuada. Y eso que ellos aún comían con bastante sal, pero como el resto de alimentos yo creo que eran más sanos, era Claro, el problema de la sal es que realmente es una cosa que hemos ido adquiriendo por conservación, ¿no? Porque antes las cosas, cuando no había frigoríficos, no había cadena del frío, las cosas se conservaban con la salazón, salándolas, ¿no? Y el problema es que nos acostumbramos mucho tiempo a que las cosas estuvieran con la salación saladas y eso se fue metiendo en la dieta, pero realmente nosotros antiguamente no comíamos con sal. Lo que pasa es que de conservar las cosas de esa forma nos hemos acostumbrado a que los alimentos sean salados. Claro. Entonces, de hecho, tú al final, si vives en casa con alguien con hipertensión, o por ejemplo tus padres, lo que sea, que comen sin sal y tú comes igual que ellos, si esa es tu comida habitual, te acostumbras a eso y no te da atención, pero si estás acostumbrado a comer sin sal, la dieta sin sal es sosísima, ¿no? Valga la redundancia. Exacto. El chuletón que nos comimos ayer sin sal no sabe igual. Claro. Vale. Pero es una cosa que hemos adquirido. Realmente nosotros, los alimentos en sí llevan sal, no hace falta añadírsela por encima. Por eso la dieta no es sin sal, es sin sal añadida, ¿no? Claro. Porque todos los alimentos tienen cierto componente de sal. Es como que tienen azúcares y es sin azúcares añadidos, pues parecido, ¿no? Sí. Hay otros factores, pero para que no se alargue toda esta parte, pero por ejemplo, el consumo de alcohol también está muy relacionado, el tabaquismo, también inflamación crónica, el tabaco es malo para todo, simplemente dejar de fumar afecta a todo, básicamente, ¿no? A la cartera. A la cartera bastante, podríais hacer grandes cosas si dejarais de fumar. Diabetes, todos esos son factores que al fin y al cabo se pueden cambiar y eso es lo más importante, porque el problema es cuando una enfermedad, por lo menos desde mi punto de vista, no depende de ti, porque entonces ahí no tienes mucho margen más allá de pastillas o lo que sea, pero cuando algo depende de tus hábitos de vida, yo creo que lo que hay que concienciar a la gente es cuídate para evitar estar enfermo, porque una vez estás enfermo, ya estás enfermo, y ahí ya tienes que ir evitando que aparezcan problemas, evitando que aparezcan síntomas, ¿no? Como con la diabetes, que lo hablaremos, pero el problema de la diabetes es que luego tienes que intentar que no aparezca lesiones en el ojo, en el riñón. Aquí igual. Aquí es lo mismo. Vale, dicho este pequeño speech, ¿qué tipos de hipertensión hay? Vale, básicamente la hipertensión la podemos dividir en dos tipos, ¿no? Hipertensión primaria, ¿no? Que es la mayoría de todos, el 90-95, que aparece por todos los factores que hemos visto antes, ¿no? Que no tiene una causa clara, directa de cómo ha empezado, sino pues es una mala dieta, la obesidad, la de prácticamente todo el mundo. Y luego tenemos la secundaria, que como dice su nombre es secundaria a otra cosa, como por ejemplo enfermedades renales o problemas hormonales, algo
muy específico, ¿no? Pero no es esto de un compendio de cosas que te la generan, ¿no? Claro. Nosotros realmente lo que queremos incidir es aquí con este podcast, en la primaria, ¿no? Porque la secundaria, pues el típico paciente que está en diálisis suelen tener como daño renal asociado, pues hipertensión, pero ese tipo de paciente tiene una causa. Claro. Aquí lo que queremos es la primaria, que es el 90-95%. La mayoría, sí. Vale. Y yo quiero que me digas, órgano por órgano, algún síntoma o problemas que puedan ir surgiendo. Si vamos por órgano, podríamos hablar de todos los órganos, básicamente, pero vamos a centrarnos así como en los más grandes, ¿no? Sobre todo, el nuestro, el corazón. No, el corazón. El corazón, sí. El corazón es una de las cosas que más sufren con el... No es el que más sufre, que eso siempre es el riñón, ¿no? Porque al final va conectado, pero el corazón también sufre mucho con la hipertensión. ¿Problemas que nos puede dar? Nos puede dar la hipertensión, insuficiencia cardíaca, por múltiples mecanismos, ¿no? Puede ser por la cardiopatía hipertensiva, que eso es que el corazón tiene que estar mucho tiempo luchando contra una tensión alta. Este es el componente que decía antes Carlos de resistencia, ¿no? Tenemos una resistencia, el corazón pues tiene que estar todos los días luchando para vencer esa resistencia. Ese es uno de los principales. Como la forma que tiene de luchar contra la resistencia es generar más músculo, ¿no? Engrosando sus paredes, lo que llamamos una hipertrofia, pues al final la hipertrofia hace que tengas mucho músculo, pero eso genera que se relaje peor el corazón, ¿no? Entonces ese es uno de los principales mecanismos de la insuficiencia cardíaca con fuerza conservada, ¿no? Con función conservada. También pues, puede producir a lo largo de muchos años pues, que la función del corazón se pierda, ¿no? Que eso sería lo de función deprimida, que eso hablaremos en otros podcasts. También está muy relacionado a nivel del corazón con los infartos, ¿no? Porque al final las tuberías del corazón, las coronarias, que es donde se producen los infartos, son tuberías. Y siempre que tenemos tensiones altas, las tuberías van a sufrir. Sí, la idea es un poco esa. Tensión alta, todo sufre, sus tuberías sufren y las que nutren al corazón también. Sí. Otro órgano fundamental que todos sabemos es el cerebro, ¿no? Sí. En el cerebro hay arterias, pero son muy pequeñitas. O sea que encima son, digamos, más frágiles. Sí. Y la hipertensión mantenida en el tiempo puede hacer que se puedan romper en algún momento y producir lo que todos sabemos que es un ictus, ¿no? Que básicamente es que un territorio del cerebro se queda sin sangre, ¿no? Sí. Pues es la principal causa, ¿no? Sí. La hipertensión mantenida en el tiempo de ictus. Y también, si no me equivoco, de demencia. Claro, porque tú al final, bueno, demencias hay muchos tipos, ¿no? Pero hay un tipo de demencia que es la demencia vascular, que al final es que tú vas teniendo pequeños ictus, ¿no? Que a lo mejor de por sí, como son en territorios, pues a lo mejor no muy importantes del cerebro, no se van notando, pero si tú vas acumulando, al final el cerebro va perdiendo neuronas y según va avanzando y vas teniendo más pequeños ictus, que a lo mejor son tan pequeños que no se ven, pues al final lo que produces es una demencia, pero causada por microinfartos, ¿no? Es como si te dan pequeñas bofetadas todos Sí. los días y al final la cara dice, oye, por favor, para allá. Pues Justo. en el cerebro sería lo mismo, ¿no? Sí. ¿Te gustan mis ejemplos así un poco? Sí, no sé, a ver si al público le gusta. Vale. Vamos a hablar de dos órganos más, ¿no? Del riñón y de los ojos. ¿Cuál prefieres mencionar? Claro, a ver, el riñón ya lo hemos mencionado antes, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona de que hemos hablado principalmente se sitúa en el riñón y es a veces la causa y también de los que más sufren con la hipertensión, ¿no? Porque al final el riñón es una máquina de filtrar. Filtra la sangre y los detritus, ¿no? Los residuos los elimina por la orina. Entonces, es como si tenemos una bomba de filtrado enchufada a la tubería. Entonces, si la tubería va con una tensión tremenda, pues claro, la bomba de filtrado al final hay un momento pues, que revienta casi, ¿no? Que empieza a funcionar mal y eso lo que te lleva es a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Que el riñón falla pues, a largo plazo y esto te puede llevar incluso a una diálisis. Joder, la verdad es que yo creo que la gente se lleve que la tensión, hombre, evidentemente tener 140 unos meses no te va a provocar todo esto, pero la idea es que a largo plazo, que al fin y al cabo mucha gente pues con 40 años ya tiene hipertensión y teniendo en cuenta que la esperanza de vida debe estar en torno a 85 años, más o menos, ¿no? ¿Tú que te sabes muchas cifras? Sí, en España deben dar 82, 83 me parece. Pues son 43 años por delante en el que esa hipertensión va a ir haciendo daño a día tras día tras día y puede acabar pues, en este tipo de estadios, ¿no? Sí, sí, y sí, además es eso, que por eso hemos dicho
en el título, ¿no? Que es un asesino silencioso, ¿no? Porque estáis viendo que, pues eso, afecta a nivel del corazón, afecta al nivel del riñón, afecta a nivel de los ojos, afecta a nivel del cerebro. Pero tú realmente, no, todo esto te puede dar síntomas, pero la hipertensión en sí no da síntomas. Tú no notas que tienes la tensión alta. Hombre, hay momentos, ¿no? Cuando hablamos de las crisis hipertensivas, de las emergencias hipertensivas, que son cuadros graves, cuando tienes la tensión muy, muy alta, pues hablamos cifras de 180, 190, 200, que tú simplemente por tener la presión muy alta puedes notar cosas, pues por ejemplo, típicos dolor de cabeza, ese tipo de cosas. Pero en sí, tú por tener 150, tú no lo vas a notar. Por eso es silencioso, te va matando, pero tú no te enteras. Claro, y eso es el problema, porque entonces tampoco sueles hacer una actuación. Yo, de hecho, una de mis vecinas, donde veraneo, tiene 89 años y está perfecta, no usa bastón ni nada. Y me dijo hace un tiempo que se mareaba de vez en cuando y que se notaba así como una sensación extraña, ¿no? Y le dije que se comprara un tensímetro y tenía 170, 180 mantenido. Claro. Le puse, evidentemente, con 89 años tampoco le vas a decir que se ponga a hacer una dieta estricta ni nada por el estilo, pero le puse una medicación, desde aquella está en torno a 135, 140 y está perfecta. Y desde aquella me dice, me salvaste la vida, ¿no? En esos casos sí que da síntomas, pero seguramente lleva siendo hipertensa los últimos 20 años y no se enteró. Claro, en ese caso da síntomas, pero a saber cómo funciona el riñón, cómo funciona el corazón, cómo está el cerebro, ¿no? Sí. Que bueno, aunque esté bien, hay cosas que no se ven. Y claro, es eso, que realmente te va poquito a poco matando poquito a poco, hasta que al final, pues algún día pues te da un ictus, ¿no? Y tú dices, no, mi abuelo murió porque le dio un ictus, ya, pero el ictus fue porque tenía la tensión alta desde hace muchísimo tiempo. Entonces, le echamos la culpa al resto de cosas, pero es lo que decimos antes. Si vamos juntando todo eso que está relacionado con la hipertensión, 10 millones de muertes anuales. Se dice pronto. Sobre todo lo que tú dices, lo que decíamos de cuando ya te da síntomas, estás enfermo. Sí. Y luego ahí ya el daño es irreversible. Puedes intentar que no siga progresando, pero el ojo ya está dañado, el riñón ya está dañado y va a ser muy difícil volver a un estado normal. De hecho, eso va a ser casi imposible. Sí. Hemos hablado de los ojos 2 veces. ¿Qué hacen los ojos? Los ojos, ver. No, ¿qué hace la hipertensión en los ojos? Pues básicamente la hipertensión, al fin y al cabo, la retina es la zona donde, digamos, se recibe toda la información óptica, se procesa, ¿no? Y ahí lo que va a provocar es que la hipertensión mantenida puede provocar edema, seguramente, ¿no? Edema es cuando el líquido poquito a poco sale del vaso sanguíneo y eso al fin y al cabo provoca inflamación y va a alterar todo lo que es la visión, de hecho, ¿no? Sí. No, también es una causa bastante frecuente de ceguera también, la retinopatía hipertensiva. Al fin y al cabo. En el mundo, el primer mundo, podríamos decir. La verdad es que es dañina. Chicos, chicas, cuidaos. Y mirar la tensión y sobre todo intentar controlarla. ¿Y cómo se diagnostica la hipertensión arterial? Bueno, pues evidentemente hemos dicho que es unas cifras que hay que medir, ¿no? Entonces se hace pues con un dispositivo adecuado, que suele ser un tensímetro. Sí. Y hay que medirlo en unas condiciones basales, de estado relajado, y hay que hacer varias mediciones, ¿no? Una punta aquí. Cuando hablamos de tensímetro, ¿no? Es el que te suele poner el médico, ¿no? O la enfermera cuando vas al centro de salud, urgencias o lo que sea, aquí en el brazo, que te aprieta y poco a poco va soltando. Entonces lo que mira es lo que hemos hablado antes, la presión con la que circula la sangre por las tuberías, ¿no? Entonces lo que hace es cuando se hincha, tapa la tubería, ¿no? Hace que se comprima y va soltando la presión hasta que, ¡pum!, se abre. En ese momento que la tubería se abre, esa es la presión que tiene, ¿no? Porque se igualan la presión desde fuera y la presión de dentro y ahí es cuando se abre. Entonces esa sería la tensión alta y luego pues, cuando deja de hacer como un flujo pulsátil, ¿no? De que se cierra, se abre y se mantiene todo el rato abierta, esa es la baja, ¿no? Entonces, si os vais a comprar uno, que sea de brazo, ¿vale? De muñeca no son tan fiables, ¿no? Por eso los que usamos siempre nosotros en el hospital son de brazo, ¿vale? Muñeca no. De hecho, ahora ya lo hace solo, pero antiguamente se hacía con un estetoscopio, ¿no? Sí. Se oprimía y era el mismo mecanismo, pero ahora un poco más. Sí. Yo de hecho el que tengo en casa es el manual. ¿Cómo te gusta a ti lo tradicional? Es que es más bonito. Yo soy más tecnológico, ¿sabes? Y eso que solo me llevas un año, tío. Pero es que es más bonito, es más la fisiopatología clásica, ¿no? Eso es cierto. Y la idea básicamente es, tienes que medirte en unas situaciones basales de tranquilidad, sin haber tomado tabaco, no haber tomado cafeína, es decir, ningún estimulante que te lo pueda artefactar. Y haces, habitualmente se dice 3 mediciones, ¿no? Separadas y haces una media de lo que te salga. Sí, separadas como, imagínate, llegáis... lo ideal es hacerlo más o menos en pues, mañana, tarde y noche, ¿no? Para hacer mismas mediciones, porque bueno, hay gente que su patrón de la tensión varía a lo largo del día.
Entonces, lo que siempre decimos es, tú te sientas en una silla cómoda, estás 5 minutos sentado y entonces te la tomas, ¿no? Lo ideal, brazo a la altura del corazón, ¿no? No pones a medir la tensión arterial así, porque te va a dar más baja, Sí. y si la pones así, pues te va a dar más alta, ¿no? Entonces, a altura más o menos del corazón, te la tomas, te esperas unos 2 minutos, te la vuelves a tomar, esperas unos 2 minutos, te la vuelves a tomar. Entonces, siempre se dice, ¿no?, que la primera de las 3 la deseches, porque estás más nervioso, siempre te va a salir más alto. Y haces la media entre las otras 2. Esa es la mejor forma de mirar la tensión. Porque muchas veces tú vas al centro de salud y dices, joder, siempre que voy al médico me sale alta. Hay 2 cosas principales, que es, primero, estás en un centro de salud, estás nervioso porque vas al médico, seguramente hayas llegado con prisa o ya has llegado tarde, entonces llegas corriendo, te sientas y te la tomas, entonces te va a salir alta. Entonces, normalmente nosotros, la tensión de allí medida, hombre, si te sale 200, pues ya no nos gusta, pero si te sale un poquito alta, no le damos valor. Lo ideal es tomarla en casa. Sí, que de hecho en las consultas muchas veces te viene una persona 150 y le dices, oye, ¿usted se mide la tensión? Sí, ¿cómo la tiene en casa? Ah, la suelo tener bien. Y que al fin y al cabo el valor que le das es pues al registro que hace en su domicilio todos los días. Y luego hay gente, que es el síndrome de la bata blanca, ¿no?, que se ponen tan nerviosos cuando le van a tomar la tensión que le sale siempre alta, pero él a lo mejor se la toma en casa y está bien. Eso, por ejemplo, le pasa a mi padre. Mi padre, tú si le intentas tomar la tensión, él no tiene la tensión alta, pero le intentas tomar la tensión en el médico en cualquier sitio y le sale 200. Madre de Dios. Pero se la tomas, consigues que se relaje y tal y es normal, pero se pone tan nervioso en ese momento que le sale altísima. Ostras, es curioso. Sí, Está bien sí. saberlo porque al final, si no, vas a dar mucha medicación Claro. y probablemente cuando no esté en el médico tenga la tensión baja si le das mucha medicación. Bajísima, sí. Y al fin y al cabo estamos diciendo lo que decíamos al principio de sistema nervioso simpático. Ese estrés emocional te sube la tensión y por eso es importante controlarlo, ¿no? Sí. Vale, y llegamos al final. Voy a poner las manos como te gusta, así, y quiero que digas cómo podemos hacer sin llegar a nuestro campo, ¿no?, que es las pastillas, que evidentemente las pastillas se pueden tomar, que actúan básicamente sobre lo que hemos hablado, inhibiendo el sistema renina-angiotensina aldosterona, haciendo que orinemos más, etc. Sí. Eso ya es nuestro campo. Pero ¿cómo puede hacer una persona pues, que tiene hipertensión o tensión arterial elevada para intentar controlarla? Claro, pues es actuar sobre los sistemas modificables que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, dieta baja en sal, dieta saludable, ¿no? Por ejemplo, dieta mediterránea, ¿no?, que es la de aquí de toda la vida. Después, también hacer ejercicio, evitando el sedentarismo y la obesidad. Estuve revisando un poco cuál es el ejercicio que más se recomienda para bajar la tensión o para evitar que suba. Hacen unas recomendaciones. Los estudios dicen que el principal es el aeróbico, ¿no?, que al final lo que haces es, después de tú hacer ejercicio, ¿no?, porque tú si haces ejercicio, durante el ejercicio, como estamos en una situación de estrés, la tensión sube, pero después baja y se mantiene más baja en el tiempo. Entonces, el ejercicio aeróbico hace eso, que tengas una tensión más baja mantenida a lo largo del tiempo. Pero también se ha visto que el ejercicio de fuerza, ¿no?, de resistencia, tiene cierto componente de bajar la tensión después del ejercicio, porque durante sube bastante, pero mucho menos que la aeróbica. O sea, porque al fin y al cabo yo supongo que tendrá que ver en el sentido de que las arterias se van a volver un poco más distensibles gracias a todos esos cambios de presión. Sí, van un poco por esa parte, ¿no?, que mejora la elasticidad de las arterias, porque al final lo que haces durante tú ese momento es como un poco lo contrario de la gente mayor, ¿no? Evitas que se vuelvan rígidas porque como al final, durante el ejercicio, por ejemplo, si hablamos de ejercicio de fuerza, en un peso muerto, ¿no? Tú durante el peso muerto, cuando estás levantando la barra, tú ahí generas muchísima presión dentro del cuerpo. Entonces, en ese momento va muchísima presión. Si en ese momento tomásemos a alguien la tensión, sería altísima, saldría a 180, por ejemplo. Pero tú después de soltar la barra, ¿no?, al cabo del rato, pues la tensión baja otra vez. Entonces, ese como subidas y bajadas controladas y fisiológicas del cuerpo hacen que no pierda la elasticidad las tuberías, ¿no?, las arterias. Eso por un lado. Y luego también el ejercicio estimula el sistema nervioso parasimpático, que es el que lucha contra el simpático. Durante el ejercicio en sí, el que actúa es el simpático. Menos mal. Pero tú después del simpático tienes una bajada del simpático y un aumento del parasimpático, ¿no?, para ese momento de calma.
Entonces, esos cambios también hacen que a lo largo del tiempo pues, tengas la tensión más baja. De hecho, por eso también después del ejercicio te sueles sentir bien, por Sí. las endorfinas, porque el parasimpático te relaja, ¿no? Sí. Y se dice que cuando estás estresado, el deporte suele ser una buena alternativa, aunque curiosamente, como dices, durante el ejercicio estás como, tengo que correr, tengo que tal, y luego te relajas. Justo. Entonces, a mí lo que me gusta de esto es que depende de cada persona y, sobre todo, moviéndote. O sea, y como decimos siempre, prescripción de ejercicio. Pues mira, si no te mueves nada, ponte a caminar todos los días, ejercicio aeróbico a un ritmo que te cueste un poquito, Sí. todos los días, 5 días a la semana, y ya estás haciendo algo. Sí. Dentro de la dieta, no tienes que hacer una dieta estricta, simplemente reducir los alimentos que todos sabemos que son negativos, la bollería, las patatas, intentar hacer una alimentación como la de nuestros abuelos, y ya con eso ya estás luchando contra... No, y que a lo mejor tú estás haciendo un guiso, te estás haciendo un filete o cualquier cosa, en vez de coger un puñado de sal y hacerla así por encima, pues a lo mejor en un guiso pues no echarle nada o echarle alguna especia, ¿no? Que te cambie un poquito el sabor, pero que no te suba la tensión. O pues a lo mejor si es un filete, pues echarle menos sal, ¿no? Esos son dos cambios súper fáciles que tienen muchísimo impacto. Sobre todo hay un grupo de gente que es muy reactiva a la sal, ¿no? Hay un subgrupo de gente con hipertensión arterial primaria, ¿no? De los que hemos hablado, de que no tiene una causa clara, que tú les quitas la sal y ya les curas. Pero sin embargo hay otros que tienen un efecto más modesto, ¿no? Entonces, bueno, en general en todos decimos esos, pero hay un grupo que se beneficia muchísimo de eso, que a lo mejor es la única intervención que tienes que hacer. Al final es como si fuera una mesa de muchas patas, no solo 4, sino Sí. 8 o 10 patas, y lo que hay que intentar es ir quitando pues, determinadas patas o mejorándolas para que así tengamos menos posibilidades de tenerla. Seguramente en la edad, cuando tengamos 85 años, pues tengamos la tensión alta por el envejecimiento, pero lo importante es que no estemos 40 años con la tensión alta, porque entonces ahí es cuando dejamos que el cuerpo sufra, ¿no? Yo creo que el mejor símil que hiciste antes es el de las bofetadas en la cara, ¿no? Que a lo mejor una bofetada pequeñita no te hace nada, pero si estás ahí 40 años dando bofetadas, es como lo de las gotas de agua, ¿no? Tú si coges una piedra y le echas una gota de agua que caiga cada 10 segundos, una cosa así, pues en el momento tú vas a decir, no va a pasar nada en ese momento, ¿no? Esa gota de agua no va a hacer nada a la roca, pero eso a lo mejor durante 10, 20, 30, 40 años acaba partiendo la roca en dos. Sí, me ha gustado mucho ese ejemplo, que de hecho es un poco cómo se moldean las costas gallegas Sí. y todo eso, ¿no? Sí, sí. Las olas, y dices, joder, ¿cómo se ha hecho eso? Sí. Pues macho, 100 años o 200 años O miles. de años de rocas, pues imagínate lo que puede hacer la tensión en tu cuerpo, ¿no? Justo. Y luego ya estaríamos, pero ya yo creo que ya no nos vamos a meter con el tema de tratamientos, ¿no? Porque eso quizás es un poco específico. Sí, a ver, esto básicamente hay como varios grupos, ¿no? Que usamos de tratamientos. Los más importantes son los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que esos son para los que tengáis tensión alta o tengáis familiares, pues son los famosos IECAS y ARA2, ¿no? Los sartanes, valsartanes y los ramipriles, enalapriles, ¿no? Si acaba en pril o en sartán, son de estos dos grupos. Esos actúan sobre este sistema que hemos visto antes y lo inhibe para evitar que pues, acumulemos mucho sodio y que aumente la tensión. Eso por un lado. Luego tenemos otros fármacos, ¿no? Que son los diuréticos, pues, que actúan a nivel del riñón, pues, modificando un poco pues, las cosas que absorbemos, que secretamos y todo eso que serían los diuréticos. Y luego los bloqueantes del calcio, ¿no? Que esos actúan un poco más a nivel de las tuberías en sí, ¿no? Sí, porque el calcio al fin y al cabo, para explicarlo sencillo, lo que hace es favorecer la contracción, ¿no? Entonces, si bloqueamos el calcio, digamos que hay menos contracción y menos tono, ¿no? A nivel de las arterias, sí. Y de hecho, últimamente, en las últimas guías se mencionaba de iniciar con dos fármacos en uno, ¿no? Es decir, en vez de empezar con un ramipril, ¿no? O un IECA o tal, sino hacer una mezcla entre un diurético y otro fármaco habitualmente para favorecer que se pueda controlar mejor. Justo, lo que dicen es usar dos dianas terapéuticas, ¿no? Actuar sobre dos objetivos, ¿no? Porque si actúas sobre dos objetivos vas a tener mayor potencia, ¿no? Porque eso nos dice también que, claro, es una enfermedad que es multifactorial, ¿no? Que hay muchas cosas que están pasando, que lo están provocando y cuanto sobre más cosas actúes, pues mejor lo vas a poder controlar. Quería también mencionar aquí un apunte de futuro, ¿no? Ya sé que me queda bien este pelito, Javi, no tienes que mencionarlo. No era eso lo que iba a decir, eso que lo digan los que nos están escuchando o los que nos están viendo.
Que bueno, que todos estos medicamentos, ¿no? Son pues, los típicos, ¿no? Que se llevan tomando muchos años y que es lo típico de hoy me voy a tomar la pastilla de la tensión por la mañana. Ahora, bueno, hay cada vez más fármacos, ¿no? Que, bueno, son que pues seguramente por el tema de la pandemia suena actuando sobre el o usando el RNA, que bueno, se están haciendo terapias tanto de colesterol, tanto de la tensión, ¿no? Para medicamentos que actúan sobre esto y que en vez de tener que tomártela una vez al día, pues que sea cada 6 meses, ¿no? Por ejemplo, hay un fármaco que está en desarrollo, ¿no? Que es, lo tengo apuntado porque el nombre no es fácil, que es el Zilebesiran. Qué bueno. Zilebesiran, que eso es un fármaco que actúa a través de RNA, que lo que hace es actúa sobre la aldosterona, ¿no? Sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y es un fármaco que habría que administrarlo una vez cada 6 meses. Ostras, eso es muy bueno porque mejoras la adherencia, La adherencia, ¿no? justo, claro. No es lo mismo tener que acordarte de tomar una pastilla todos los días, que hay gente que lo lleva bien y hay gente que es un desastre, que pues ir al centro de salud cada 6 meses, te lo inyectan y en principio tendrías la tensión controlada. Vale, Eso está en desarrollo, los resultados preliminares parecen buenos, pero bueno, esto siempre hay que esperar al final porque a veces dan sorpresas los fármacos. Bueno, y yo creo que la idea final de todo esto sería que la hipertensión es un asesino silencioso Sí. y que te puede provocar problemas en todos los órganos, corazón, cerebro, riñón, y dentro de lo más importante que la gente se tiene que llevar, yo creo que es que se puede evitar y sobre todo controlar haciendo unos buenos hábitos de vida, caminando, comiendo sano, no bebiendo alcohol, no fumando, y eso es lo más importante, que cada uno puede cuidar de su salud. Justo, tenemos que, como dijo antes Carlos, evitar llegar a la enfermedad con una prevención, ¿no? Que es lo que hablábamos en alguno de los otros podcasts, que al final nos centramos mucho en la enfermedad, pero deberíamos centrarnos más en la prevención, de evitar llegar a la enfermedad y promover la salud. Entonces, la hipertensión es una de las cosas principales sobre las que podemos actuar, de las cosas más claras y quizá más sencillas. Sí. Y yo creo que cualquier persona que quiera realmente cuidar su salud puede ir a su médico de atención primaria, que habitualmente siempre están dispuestos, aunque tienen mucho trabajo, unas recomendaciones básicas, medirse la tensión y ya puede empezar a partir de ahí a cuidarse y sobre todo eso, a evitar estar enfermo. Sí, sobre todo de tomarte la tensión habitualmente, de que a lo mejor, hombre, pues si eres una persona joven y tampoco tienes necesidad, pues no comprarte una máquina de tensión si no puedes, ¿no? Para casa. Pero hombre, ir de vez en cuando al médico de cabecera y que te mida la tensión, así alguna toma eventual y ver que no está alta, o pues si algún día estás en la farmacia, tomártela ahí, no dejarlo para cuando llegues por primera vez al hospital con 50 años con un infarto que te digan, mira, tienes la tensión alta, que seguramente es lo que haya contribuido al infarto. Pero eso, hacer como pequeñas tomas, ¿no? De vez en cuando, para evitar llegar al proceso de enfermedad y decir, uy, tengo la tensión, pues a lo mejor tengo 40 años, voy un día a la farmacia y digo, ah, mira, oí el otro día un podcast y voy a tomarme la tensión. Te la tomas y te salen 140 y dices, uy, que esto me habían dicho que es premonitorio que a lo mejor la tengo alta. Entonces, decir, pues a lo mejor puedo hacer un poquito más de ejercicio, puedo evitar comer sal, o puedo salir a beber tanto, puedo dejar de fumar, ¿no? Como, bueno, y a lo mejor simplemente esa toma de tensión, ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip, a lo mejor 20 años más tarde te puede evitar un infarto. Sí. El problema, ¿sabes cuál es? Que claro, vivimos en el presente. Si pudiéramos ver lo que va a pasar en el futuro, claro, seguramente mucha más gente se cuidaría. Sí. Pero como ahora no tenemos síntomas, decimos, tiro para adelante. Sí. Y cuando tengas 60 años vas a decir, ojalá me hubiera cuidado cuando tenía 35, 40, 45. Justo. Que eso es lo que te dice mucha gente mayor cuando ingresas en el hospital, que te dicen, ay, sí, yo fumé muchos años. Sí. Y ahora ya sé por qué me decían que era malo. Sí. Y luego además que suelen tener un infarto, mucha gente lo deja, pero el daño está ahí y pueden tener otro reinfarto y te dicen, pero deje de fumar. Ya, pero es que el problema ya está, las arterias ya están dañadas. Sí. Es mejor que lo dejes, pero el daño está ahí. Justo. Lo ideal es que no empieces. Exacto, no fuméis. Bueno, Javi, ha sido un placer. Igualmente. Tenemos que hacer el choque de manos como siempre, ¿no? Como siempre, para despedirnos. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado este episodio. Recordad suscribiros tanto en YouTube como en Spotify para ver nuestros episodios completos. Y recordad, aquí abajo tenéis todas las redes sociales, también Instagram, TikTok, que subimos clips de lo más importante y sobre todo compartirlo con alguien que queráis para que se cuide más y mejore su salud. Sí, compartid salud, chicos.